12:39 minutos de la mañana, ya estamos aquí, Ángel Agudo Medina y yo, y los arbustos de colores. Bienvenido, don Ángel, ¿cómo estás? Encantado, Julia, de estar con vosotros. Siempre poniendo color al jardín. De hoy de una manera particular, además. Queremos siempre, Julia, en cada estación del año, poner en el jardín lo más atractivo posible. Por eso decantamos de esas plantas que nos van a acompañar en los meses de otoño e invierno, o bien con frutos, o bien con bayas, o bien con la propia inflorescencia de la planta, como por ejemplo en las esquimias, que nos hace unas bolitas para decorar estos meses más fríos. Pues muy bien, pues cuéntanos qué colección nos has traído hoy. Vale, Julia, pues hoy vamos a decantarnos un poco por la novedad que traemos, la Calicarpa Bodinieri Profusion. Si nos damos cuenta... Calicarpa Bodinieri Profusion. Profusion. Si nos damos cuenta, tiene unas bayas, se conoce como bayas bonitas. Como uvas. Sí, se conoce como bayas bonitas y la verdad que el nombre le va muy bien porque tiene unas bayas muy bonitas. Es una planta... Preciosa, podría parecer una planta para adornar en Navidad. Es una planta de origen japonés, Julia, de hoja caduca. Nos soporta o nos mantiene, mejor dicho, esas bayas durante todo el otoño e invierno. Es una planta que no es exigente con nuestro clima porque soporta heladas de menos 20 grados. Hay que decir que todas las plantas que presentamos en invierno son plantas que son aptas para el clima que estamos ahora, del frío, claro. La vamos a ubicar, Julia, en un sitio de sol o semisombra. Y abonados, muy importante, Julia, para mantener sus frutitos y luego de cara a la primavera. Es una planta que florece en primavera y luego después de la flor aparecen esas bayitas decorándonos nuestro jardín en los meses más fríos. ¿Y puede llegar a medir hasta cuánto? Puede medir hasta entre 2 y 3 metros, Julia. Una planta muy interesante porque cuando nos tira toda la hoja, en vez de quedarse ahí caduca la planta solo con los tallos, nos aporta esas bayas bonitas para decorar. Pues muy bonita. De la Calicarpa, Julia, nos vamos al Liriope muscari. ¿Qué es? Parece un lirio. Sí, el Liriope, Julia, es una planta que presenta hojas estrechas, alargadas, con un verde oscuro. Es una planta herbácea, soporta muy bien nuestro clima, igual soportando heladas de menos 20 grados. Es una planta que podemos utilizar o bien para hacer macizos, para terraza, para balcones, se adapta muy bien en maceta. Igual, los abonados, muy importante hacérselos, Julia, para mantener la flor y la podemos reproducir en esta época, en la época de otoño, por división de mata. Es decir, cogemos la planta como si fuese un queso, la partimos en 4 o en 2, separamos esa planta y hacemos esa división de mata para tener otro liriope. Del liriope, Julia, nos vamos a la esquimia. La esquimia es una planta que puede alcanzar 1 metro de altura. La vamos a ubicar en sitios de sombra o semisombra. Estas bolitas, Julia, luego aparecen unas florecitas, de cada bolita aparece una florecita en primavera, además muy fragante. Hay que decir que es una planta dioica, es decir, tiene pies femeninos y pies masculinos. Ya es la que montamos con lo dioico sí, aquel día, sí, cuidado. Me acuerdo. Y sí que hay que decir, Julia, que aquí las flores masculinas son más perfumadas que las femeninas. Es decir, el pie masculino nos va a dar una fragancia para atraer a la hembra. Ahí, claro. Es por eso. Sí. Además huele muy bien, Julia, en primavera. Pero ahora todavía no tiene olor, No, ¿verdad? todavía no tiene olor porque depende Pero es muy bonita. cuando vaya abriendo. Y luego la gente dice, pero luego estos frutos se caen y te ponen perdido el patio. A ver, es que igual. Luego yo sé que mucha gente de Castilla-La Mancha se fija en esas cosas. Julia, lo que hay que tener en cuenta cuando ponemos un ser vivo y tiene flores y esas flores se marchitan, va a caer al suelo. Porque también es bonito ver el suelo. Sí, claro. Lo que pasa que, Julia, estas bolitas luego dan paso a esa flor fragante, es decir, de cada bolita se va a abrir una florecita y va a aparecer esa fragancia. Lo que tú decías, para un balcón, por ejemplo. Muy bonito, un balcón que tengamos ubicado en sombra o semisombra, la esquimia japónica puede alcanzar 1 metro de altura. Aquí en Toledo, que hay esos callejones estrechos. Además, igual, Julia, hay que recordar que es una planta muy interesante porque soporta menos 15 grados. Entonces es una planta apta para los meses de invierno. Estoy pensando en los pueblos de Guadalajara también. Si te das cuenta, hace un contraste muy bonito de la hoja verde con el granate de las bolitas. Por lo tanto, nos va a decorar estos meses fríos y cuando venga la primavera nos va a sorprender con esas bonitas flores y fragantes. Muy bonitas. Hay que recordar, Julia, que la esquimia japónica, el suelo debe ser ácido. O sea, si lo plantamos en una maceta, hay que recordar que hay que utilizar un sustrato para plantas ácidas específico. De la esquimia japónica nos pasamos a la Pernetia mucronata. Esa parte como cebollitas. Sí, mira, la vamos a coger aquí para que se vea mejor. Es pequeñita. Igual, Julia, planta perenne, frutos esféricos muy decorativos. Parece como un pequeño bonsái. Sí, forma
ramifica en forma de ¿Hacen matorral. tomatejos? Sí, es más grande que las, es más grande que las bayas. No se come. Igual, Julia, planta muy resistente, nos va a pedir suelos ácidos. Si lo vamos a plantar, utilizamos un sustrato para plantas ácidas. Igual, una planta muy recomendable para este clima. ¿Cuánto puede llegar a crecer? Porque soporta, nos puede llegar un metrito, un metro y algo. Pues muy bonita. Una planta igual para decorar en los meses de frío, que nos va a dar ese toque con los frutos, muy estético. Ya han visto que el objetivo un poco es poner ese color a nuestro jardín con plantas, arbustos, en este caso la mayoría de ellos, y casi todos pues tienen esas bayas o esos frutitos que van a ser idóneos para estos meses que parece que se quedan como oscuros. Así es, en la primavera siempre lo tenemos más fácil porque tenemos más alternativas a la hora de plantar, bien flor, bien arbustos, etcétera. Pero en estos meses se nos queda un poco corto y muchas veces desconocemos las plantas y no las ubicamos en nuestro clima. Por eso siempre nos decantamos por presentar plantas nuevas que son muy resistentes y hacer los jardines lo más diversos posible. Bueno, pues ya saben, ahora es el turno de sus preguntas. Ya saben que nos pueden llamar por teléfono al 925 28 87 91 o mandar un WhatsApp al 660 37 39 30. Sé que están embelesados con estas plantas que hemos traído. Foto de WhatsApp que nos dice nuestra amiga Mari Carmen. Buenos días, tengo esta planta y se le están poniendo las hojas marrones. ¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Vale, Julia, ahí cuando veamos las hojas marrones, lo primero que nos vamos a decantar, siempre lo decimos, es por el exceso de agua. El exceso de agua nos va a provocar que haya una necrosis, una muerte en la hoja de la planta. Por lo tanto, vamos a reducir el agua de riego y vamos a controlar eso. Y hacerle un abonado, porque siempre una planta que sufre cualquier estrés, o bien por plaga, por enfermedad o hídrico, etcétera, es recomendable hacer un abonado para recuperar esa planta. María Ángeles nos llama desde Azuqueca y ella sembró en abril concretamente un granado y resulta que nada, que no tira, que no. Vale, Julia. ¿Se equivoca de época al sembrar? A ver, la semana que viene probablemente, Julia, hablemos de frutales. Que lo estamos retrasando porque, vamos a ver, aquí vamos con la temporada. No se piensen que hablamos de esas plantas porque... Dependemos del factor clima. Exacto, vamos Julia. Como el tiempo. Esto es como los agricultores. Hoy hablamos de estos arbustos que son propicios para esta época y la semana que viene, llevamos ya 2 semanas de frío, vamos a plantar frutales. Sí que hay que recordar, Julia, buena pregunta la que me has hecho, porque, a ver, casi todo el mundo nos inclinamos a que las plantaciones las hacemos en primavera, pero hay épocas y hay plantas que permiten hacerlos en otras etapas que son más favorables, como por ejemplo el frutal. El frutal, la época de plantación de frutal empezamos ahora. Cuando el frutal empieza a tirar la hoja y empieza el letargo, es la época idónea para meter ese frutal en suelo, y cuando luego venga la primavera, ese frutal nos va a brotar ya en el suelo. El granado no le tiene que haber plantado en abril. Vamos a darle un poco de tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que... Pero ya tiene planta, a ver qué hace. Sí, no, nada, pues esperar la primavera siguiente, a ver si prospera. Lo que sí es importante, Julia, es mejorar un poco el suelo, hacer alguna enmienda orgánica, etcétera, y hacer abonados. Yo haciéndote caso, ya hemos puesto el peral en el jardín, ya lo ha puesto Nacho. A ver si tenemos suerte y tenemos peras en estando contigo. Raimundo nos llama desde Pedro Muñoz y ella tiene una pregunta también para ti. La pregunta que tanto le gusta a nuestras espectadoras. La flor de Pascua. Quiere que se le pongan las flores, las hojas rojas. De momento la tiene en la habitación oscura, pero no ha conseguido. Vale, lo de la habitación oscura, Julia, hay que esperar un tiempo. Es decir, eso te iba a decir, no consiste en que los 5 días o la semana de haberla puesto con esa oscuridad veamos esas brácteas rojas. Hay que esperar tiempo. ¿Cuánto y tiempo? Cuando se acerque, pues Julia, siempre decimos que un par de meses antes de la Navidad y justo cuando se está acercando esa fecha, debemos de tener esas brácteas rojas. O sea, que a lo mejor hasta finales de noviembre, 1 de diciembre... hasta principios de diciembre tenemos que darle ahí paciencia, Raimunda, que se te van a poner coloradas, como decimos en esta tierra. Bueno, Nuria nos llama desde Tomelloso, en Ciudad Real. Y ella dice que cuántas veces, muy buena pregunta, se riegan las plantas en invierno. Vale, pues Julia, pues lo de cuántas veces va a depender un poco de nuestro clima. Es decir, si en invierno no llueve, hay que ayudarle con algún riego de apoyo. Si el invierno llueve, nos quitamos algún riego. Pero así, un inviernete, ¿cómo hemos empezado este? Julia, normalmente en el suelo, ¿vale? Porque es distinto el riego que hacemos en una maceta al riego que podemos hacer en el suelo. En el suelo siempre nos va a mantener más la humedad que en una maceta. Por lo tanto, siempre antes de regar, igual que lo hacemos en primavera, pues también lo hacemos en invierno. Pero por la mañana. Vamos a tocar el suelo, o en este caso el sustrato de una maceta, y viendo cómo se encuentre de humedad, valoramos si es necesario hacer ese riego o no. Y por la mañana. Y por la mañana siempre. Por la mañana. Muy importante. Julia nos llama desde Talavera de la Reina y a ella le gustaría que le aconsejases qué plantas puede plantar en un portal que no necesita mucha agua tampoco, porque tampoco le va a dar mucho el sol. Vale, pero un portal sería un portal interior o exterior. Un portal interior, yo creo que no. Vale, pues en un portal interior podemos utilizar
ficus, sefleras, sansevieras, drácenas, etcétera. Debemos controlar ahí un poco qué temperatura tendríamos en ese portal, pero ese tipo de planta lo deberíamos de ubicar ahí, puesto que las plantas de interior, cuando cerramos, Julia, aunque está cristalado, ya consideramos interior. Pues la planta de exterior va a sufrir ahí, se nos va a poner fea. Por lo tanto, ese tipo de plantas, un poto también, nos valdría. Más preguntas. Nos llega desde Cuenca una pregunta de Mari Carmen y resulta que ella quiere saber que cuándo tendría que trasplantar sus orquídeas. Vale, pues las orquídeas, Julia, nos vamos a esperar un poco a hacerlo de cara a primavera, ¿vale? Ya que es una planta tropical y que ahora en invierno con las calefacciones resecamos mucho el ambiente, vamos a esperar de cara a primavera y en primavera le hacemos un cambio a un volumen mayor, siempre recordar con corteza de pino. Pues nos esperamos. Dolores nos llama desde Toledo. Ella tiene un mandarino. ¿Y qué le pasa a sus mandarinas? Pues que se abren y no las puede coger. Vale, las mandarinas muchas veces, Julia, inclinamos por falta de abono, cuando hay una falta de abono. Además, Julia, sí que hay que tener en cuenta también que cuando vamos a abonar nuestras plantas, hay unos abonos que nos encontramos en los centros de jardinería, en este caso de Ecogarden, específico para cítricos, para olivos, para plantas de flor, para plantas verdes. Siempre tener en cuenta que cada abono va dirigido a un tipo de planta, por lo tanto, cuando abonemos para cítricos, hay que utilizar un abono específico para cítricos. Pepi nos llama desde Ciudad Real. Y ella tiene un Anturium. Quiere saber si le va a echar flores, porque de momento no le ha echado ninguna. Vale, el Anturium es una planta igual, Julia, de interior, que sí que nos va a echar flores, pero para eso hay que tener paciencia y hacer unos planes de abonados continuos para que esa planta siempre tenga los nutrientes necesarios para hacer funciones vitales como florecer. Pues ya están todas las respuestas acertadas. Si me permite, Julia, solo puntualizar que, como bien dice, los riegos siempre por la mañana, pero hay que recordar que ahora en el invierno, si tenemos que hacer algún riego, vamos a esperarnos a que entre un pelín la mañana, porque por la mañana siempre nos encontramos tuberías heladas, etcétera. Vamos a dejar un poquito que entre la mañana, 10, 11, por ahí hacemos el riego. A las 7 de la mañana, aunque se levanten ustedes que somos madrugadores, no se pongan a regar. No, a esa hora no. Bueno, pues muchas gracias, Ángela Agudo Medina, como siempre, por traernos esta colección de arbustos tan preciosos, llenos de frutos distintos y diferentes para ese jardín que hacemos en Estando Contigo. Gracias de verdad. Continuamos.